Bueno a todos y bienvenidos de nuevo a Strategic Labs, el canal donde analizamos profundamente las ideas, narrativas y estrategias detrás de los documentos. Somos Sara y Mark. Hoy vamos a sumergirnos en el material que tenemos sobre la mesa. Antes de comenzar, por favor dejen un me gusta, compartan el episodio, suscríbanse al canal y recuerden revisar la descripción para los enlaces de acceso al material original. Bueno, creo que el material de hoy nos va a dejar a todos recalculando un montón de cosas. Totalmente. Ahora sí, arranquemos. Porque, a ver, imagínense esto, para quienes nos escuchan. ¿Qué pasaría si absolutamente todo lo que creemos saber sobre el conflicto en Colombia fuera, no sé, una ilusión óptica? Claro, o sea, la típica imagen de Hollywood, digamos. Exacto. Todos tenemos esa imagen grabada en la cabeza, ¿no? Los grandes capos de la droga, las persecuciones a machete por la selva, las balaceras espectaculares. Todo ese ruido que nos venden las series. Sí, el caos total. Pero, ¿y si toda esa violencia visible fuera en realidad solo la escenografía de una obra de teatro muchísimo más oscura? Fíjate lo que plantea el material de hoy. La verdadera guerra, la que dicta quién vive y quién muere, no se libra con fusiles en la selva. Se libra en las sombras. Tal cual. A través de interceptaciones de radio, códigos encriptados y un espionaje de altísimo nivel. Y esa fachada, digamos, de caos desorganizado es justamente lo que el libro de 2026, el de Covert Operations Series Colombia de Edward H. Whitmore, viene a desmantelar por completo. Sí, es un texto súper denso pero fascinante. Olvídate, te obliga a descartar esa idea de que esto es simplemente violencia narcoaleatoria o un problema de orden público. La tesis central del autor es que Colombia funcionó y funciona como un teatro de guerra híbrida. Una guerra híbrida meticulosamente gestionada, además. Exactamente. Estamos hablando de un ecosistema donde conviven los carteles, guerrillas históricas como las FARC, grupos paramilitares como las AUC y agencias de inteligencia hipersofisticadas, tanto de Colombia como de Estados Unidos. Es que en este escenario, la inteligencia no es algo que, no sé, llega después para recoger los casquillos y armar un caso judicial. No, para nada. La inteligencia es la que orquesta el disparo desde centros de mando invisibles. Déjame frenarte ahí, porque quiero que quienes nos escuchan visualicen bien esto. O sea, no estamos hablando de un tablero de ajedrez tradicional, con las piezas blancas peleando contra las negras. No, es mucho más complejo. El conflicto, tal como lo describe Whitmore, se parece mucho más a un sistema inmunológico corrupto. Es como si el Estado introdujera un antibiótico superpotente. Y en lugar de curar la enfermedad, el cartel simplemente muta. Exacto, se convierte en una superbacteria muchísimo más letal. Y esto, a ver, me genera un ruido enorme desde el principio del texto. Si resulta que todos los actores están usando tácticas de inteligencia militar, contrainteligencia, operaciones psicológicas... Sí, la pregunta es lógica. Claro, ¿cómo se define siquiera quién va ganando? ¿Acaso la victoria es, tipo, sobrevivir para ver cómo muta el rival mañana? Es que si aplicas las métricas tradicionales de la guerra, esa pregunta no tiene respuesta. Un ejército normal mide la victoria por territorio conquistado o bajas enemigas. Las famosas banderas en el mapa. Claro. Sin embargo, el texto redefine por completo la métrica del éxito acá. El que gana en la guerra híbrida es el que logra el dominio de la información. El que controla los datos. Tal cual. Ya no importa cuántos hombres armados tenés patrullando una montaña. Lo que importa es quién logra infiltrar la estructura financiera del otro, y sin hacer saltar las alarmas. ¿Quién intercepta las radios antes del ataque? Exacto. Quien tiene la información en tiempo real dicta el ritmo de la guerra. Punto. Y ahí, revisando los archivos, hay una fecha que expone esta locura de una manera que, te juro, te deja sin aliento. El 17 de abril de 1991. Ah, sí, el ejemplo de los campos superpuestos. Es increíble. Fíjense la superposición de eventos. En el exacto momento en que un equipo de inteligencia de la policía se movía en silencio por la selva de San Vicente del Caguán... Para triangular la posición de un comandante de las FARC. Sí, exacto. Bueno, a cientos de kilómetros de ahí, en pleno asfalto de Medellín, un escuadrón paramilitar estaba asaltando una casa de seguridad fundamental para el cartel. Y como si eso fuera poco, al mismo tiempo, analistas en Estados Unidos monitoreaban las finanzas del cartel de Cali en tiempo real. 3 guerras distintas. En la misma dimensión temporal. Esta simultaneidad es el núcleo de lo que el libro llama los campos de batalla superpuestos. O sea, nada ocurre en el vacío.
Si presionas militarmente a la guerrilla en la selva, generas un vacío de poder. Un vacío que los paramilitares aprovechan en las ciudades. Claro, lo cual altera las rutas que las agencias internacionales están vigilando. Pero aquí el texto, digamos, entra en un terreno operativo muy espinoso, porque analiza cómo interactuaban las fuerzas estatales y los paramilitares. Ese es el tema más delicado del análisis. Sí, porque el autor documenta que, frente a la inmensidad de esta amenaza, el Estado y las Autodefensas Unidas de Colombia terminaban compartiendo una zona gris de cooperación táctica. A ver, espera un segundo. Yo quiero cuestionar esto a fondo porque es un salto lógico brutal. ¿El Estado estaba activamente compartiendo inteligencia clasificada con escuadrones irregulares? Es lo que los documentos analizados por Whitmore exponen, ¿sí? Pero, ¿cómo funciona si quiere ese mecanismo sin dejar un rastro de papel que haga, no sé, colapsar todo el sistema institucional? Funciona precisamente porque se diseña para no dejar rastro. O sea, el libro detalla que no existían memos oficiales ni firmas. La transferencia de inteligencia ocurría a través de canales no oficiales y, esto es clave, denegables. La famosa negación plausible. Exacto. Un comandante militar podía, por ejemplo, dejar casualmente un mapa con las coordenadas de la guerrilla sobre una mesa, sabiendo perfectamente quién lo iba a recoger. ¡Qué locura! O transmitían las posiciones en frecuencias de radio no encriptadas a propósito. Tal cual, frecuencias que los paramilitares estaban monitoreando. Así podían operar en zonas recién despejadas por el ejército. Operativamente el Estado aportaba la vigilancia y los paramilitares ejecutaban la fuerza en el terreno. Sin las restricciones legales de un ejército. Claro, sin tener que rendir cuentas institucionales. Es una locura logística, sí. Pero, a ver, me lleva a un problema estratégico masivo. Porque entiendo que tácticamente solucionas un problema hoy. Usas una red en las sombras para destruir a otra. Sí, combatir fuego con fuego. Pero al inyectar la inteligencia de primer nivel a estos grupos irregulares, están armando un monstruo. No es un ciclo de retroalimentación garantizado. Y el autor te diría que absolutamente sí. Porque estás alimentando las estructuras que luego van a monopolizar las rutas. Es la receta perfecta para que la guerra sea permanente. La solución táctica del martes es tu enemigo estratégico del jueves. Esa retroalimentación es el motor del conflicto híbrido. Al tercerizar la violencia ganaron batallas a corto plazo, pero cedieron el control a actores que absorbieron todas esas tácticas de inteligencia. Mutaron de nuevo. Exactamente. Y esa capacidad de adaptación criminal, ojo, no es de los 90. Viene desde la génesis misma de los narcos. Si retrocedemos a 1979, en Barranquilla, el libro derriba el mito del cartel de Medellín. ¿Ah, sí? Eso me voló la cabeza. Porque uno tiene la imagen de un par de matones de barrio que de repente se encontraron con millones y compraron armas. Y la realidad es otra. Muy distinta. Los archivos muestran que desde el día 1 operaban con la sofisticación de una corporación logística. Empezaron diseñando dobles fondos en contenedores comerciales. Usaban materiales que confundían a los sensores aduaneros de esa época. Claro. Y el nivel de ingeniería naval que aplicaban. Las lanchas rápidas, los Go Fast Boats. Es que no eran simples lanchas con motores grandes. El texto detalla que estaban modificadas con cascos de fibra de vidrio para minimizar la firma de radar. Hasta las pintaban de colores específicos. Sí, para camuflarse con el oleaje y evitar ser vistas desde el aire. Y navegaban en rutas calculadas meteorológicamente. La evasión era una doctrina institucionalizada. Pero mira, lo que más me impactó fue cómo estructuraban sus comunicaciones. Ahí ves la mente de contrainteligencia pura. El autor detalla cómo compartimentaban la información. El sistema de células aisladas. Exacto. Imagínense esto. Tenían la célula A, que conseguía la mercancía, la B, que manejaba el transporte naval, y la C, que lavaba el dinero. Si la policía arrestaba a toda la célula B... Los interrogatorios no servían de nada. Para nada. Porque los de la B ni siquiera sabían los nombres reales de las otras células. Se comunicaban por radios de corto alcance, cambiaban la frecuencia cada pocos minutos. Tenían copias de seguridad de sus operaciones. Dedo a la organización, pero el sistema nervioso central seguía intacto. Claro, el núcleo seguía operando. Ahora bien, esa logística corporativa inevitablemente chocó cuando el Estado, presionado por Estados Unidos, empezó a asfixiar las rutas. Y ahí ocurre una mutación crítica en el análisis. Cuando la logística ya no alcanza. Exacto, la respuesta del cartel muta hacia el terrorismo.
Pero el libro nos pide entender esto fríamente. No fue una rabieta descontrolada, Fue una táctica de guerra psicológica. totalmente calculada. Y el ejemplo más crudo de esta mutación es el atentado a la justicia en Bogotá, que relata Whitworth. Uf, ese caso es escalofriante. Porque un grupo de sicarios no atacó a un policía en la calle. Fueron a la Corte Suprema y le pusieron un bloque de C4 debajo del auto del asistente del juez Hernán Blanco. La explosión voló toda la fachada del juzgado. Y acá les pido a quienes nos escuchan que hagamos una pausa analítica. Porque, a ver, esto no fue violencia aleatoria, no querían matar por matar. Fue un ataque quirúrgico. Un ataque a un engranaje democrático específico. La elección del objetivo, según Whitmore, define la operación de inteligencia. El blanco no era el asistente del juez. Ni el edificio en sí. El blanco era paralizar la infraestructura legal de la extradición. Exacto. El mensaje oculto. Si el sistema depende de una firma en un papel para extraditar, y el cártel logra que esa firma sea una sentencia de muerte para la familia del juez, El sistema colapsa por completo. se congela. No necesitas un ejército para frenar al Estado, solo usar la inteligencia para quebrar psicológicamente el eslabón más débil de la burocracia. Y frente a este nivel de amenaza asimétrica, el gobierno entendió que las tácticas policiales viejas eran obsoletas. No podés arrestar a una red fantasma con patrullas de calle. Claro. Y esto provocó una reestructuración masiva, apoyada por tecnología estadounidense, que nos lleva al gran punto de inflexión del libro, la Operación Silent Convergence, en noviembre de 1991. Esa parte es literalmente una película de espionaje. Traten de visualizar la escena. 2 quebradas, noche cerrada, selva densa, y de repente desciende un Black Hawk de última generación. Pero la letalidad de esa noche no estaba en los fusiles. Para nada. Estaba en la maquinaria invisible que los puso ahí. Eran fuerzas conjuntas, comandos en el aire, policías en el perímetro y analistas de la CIA y la DEA en un búnker. Descifrando señales de radio en tiempo real. Esa operación es el caso de estudio definitivo de cómo se gana el dominio de la información. El éxito fue la fusión de fuentes. Humint y Sihint. Exacto. Por un lado, inteligencia humana, un informante en el terreno. Por el otro, inteligencia de señales, interceptación satelital. El salto evolutivo fue que el centro de comando fusionó ambas cosas. Y le mandaban las coordenadas encriptadas al piloto del Black Hawk en pleno vuelo. Fue un golpe quirúrgico espectacular. Fueron a destrozar una célula logística específica que unía armas de las FARC y transportistas del cartel. Capturaron a los sospechosos antes de que los capos siquiera se enteraran de que los estaban atacando. Una sincronización perfecta. Y acá quiero usar otra analogía porque me parece que ilustra lo que pasó después. Toda esta entrada de satélites y ciberespionaje fue como obligar al Estado a instalar una actualización de software brutal. Pasaron de la versión 1.0 a ciberespionaje militar. Exactamente. Pero acá les lanzo la pregunta incómoda basada en las conclusiones del texto. Al desplegar toda esta tecnología y aplastar a los carteles más violentos, ¿realmente estaban solucionando el problema? Whitmore te diría que no. ¿O simplemente estaban aplicando una presión evolutiva que obligó a los criminales a convertirse en algo mucho más difícil de rastrear? El texto sugiere que el Estado actuó como un mecanismo de selección natural darwiniano. La represión no erradicó la economía ilícita, la depuró. Claro. Eliminaron a los ruidosos. Al eliminar a los más violentos y frontales, el ecosistema criminal recompensó a los que operaban en silencio. A los que el autor llama los fantasmas digitales. O sea, miren el caso del cartel de Cali. Ellos no respondieron a la represión comprando más C4. No, respondieron comprando servidores. Entendieron que los tiros eran malos para el negocio. Infiltraron al Estado con corrupción y espionaje corporativo. Contrataron ingenieros en telecomunicaciones. Armaron sus propias redes de Sihint. Clonaban las frecuencias policiales. O sea, si un juez firmaba una orden de allanamiento, el cartel estaba escuchando la transmisión antes de que los oficiales subieran a los patrulleros. Pasaron de ser criminales tradicionales a ser la competencia directa del aparato de inteligencia estatal. Invirtiendo en infraestructura legal, bancos, farmacias, para lavar el dinero en las sombras. Y, a ver, toda esta evolución constante me lleva a la reflexión final del material, que francamente me dejó recalculando todo. El concepto de las guerras en el papel. Sí, Whitmore lanza una frase lapidaria: las guerras terminan en el papel. Y tiene un punto estratégico innegable.
Vimos acuerdos de paz firmados con bombos y platillos, La extradición o muerte de los grandes capos históricos. pero el conflicto de fondo no se acabó nunca. Simplemente empacó sus equipos, cambió las contraseñas y se mudó a otra infraestructura. Es que la conclusión ineludible de este análisis es que se inauguró una era de guerra de inteligencia permanente. Desmontar una cúpula no borra la demanda global ni desmantela las redes operativas. Las obliga a descentralizarse. Exacto. Hoy el campo de batalla ha migrado al ciberespacio. Los herederos de estas estructuras ya no tienen un ejército privado protegiendo una hacienda. La infraestructura ahora cabe en una mochila. Hoy la guerra se libra a través de, no sé, aplicaciones superencriptadas, saltos de IP, mercados en la dark web donde ni se conocen las caras. Movimientos de criptomonedas en fracciones de segundo. Y para dejar a quienes nos escuchan con algo pesado dándole vueltas en la cabeza hoy, quiero llevar esto un paso más allá del texto. Si el conflicto ya mutó a lo digital, y los verdaderos capos hoy son algoritmos de encriptación, Sí, redes fragmentadas. ¿qué va a pasar en 5 años? O sea, ¿se imaginan el escenario cuando la inteligencia artificial autónoma y los deepfakes entren en este juego asimétrico? Es una proyección escalofriante. Piensen en esto. ¿Qué pasa si los estados no pelean contra líderes humanos, sino contra códigos de IA? Un software que no duerme, que no tiene familia a la cual amenazar, Que ajusta rutas en tiempo real según la presión policial de los puertos. y lava millones saltando entre paraísos fiscales en microsegundos. ¿Cómo diablos le gana un gobierno a un algoritmo que evoluciona solo? Logísticamente, es el escenario inevitable. La historia nos enseña que los actores en la sombra no tienen barreras éticas. Adoptan cualquier tecnología que les dé asimetría contra el Estado. El dominio de la información nunca es estático. Y ahí está la clave de todo. En resumen, hoy vimos cómo este conflicto fue y sigue siendo el gran laboratorio de pruebas global de la guerra híbrida. Donde controlar un dato vale mucho más que un territorio. Exactamente. La pólvora es solo el síntoma visible de una guerra de inteligencia profunda. Hemos llegado al final de este análisis. Si este episodio sumó valor a su día, por favor dejen un me gusta, compártanlo y suscríbanse a Strategic Labs para que podamos seguir deconstruyendo narrativas. Recuerden revisar la descripción del video. Nos vemos en el próximo análisis.